hablar acerca de eso, pero el objetivo, como siempre les hemos comentado, es poder llenar más y más nuestro corazón de la palabra. Ya a través de todo lo que estuvimos hablando acerca de la fe, pudimos aprender cómo tanto hombres como mujeres, muchos de ellos que quedaron ahí escritos en la palabra, fueron gente de buena influencia para nosotros, que nos dejaron ver cómo su fe siempre se practicó por medio de las obras. Ahora vamos a iniciar unas nuevas enseñanzas que voy a estar compartiendo en los días domingos, y vamos a estar viendo, así le hemos puesto, principios no negociables del cristianismo. Principios no negociables del cristianismo. Y vamos a estar viendo varios temas, hermanos, que la palabra de Dios nos enseña que no debe de negociarse por ningún motivo. No debemos nosotros de intentar cambiar esos principios que ya la Biblia establece y que Dios quiere que nosotros los abracemos en nuestro corazón, los guardemos, los defendamos, y que nada ni nadie los saque de nuestra práctica como cristianos. Yo no sé si en alguna ocasión han leído un poquito acerca de la historia, o la historia del protestantismo, o la historia de la reforma a través de varios hombres que Dios usó. Dentro de ellos Martín Lutero. Martín Lutero está considerado como uno de los hombres que Dios usó en algún momento de crisis que se estaba viviendo en relación a los asuntos de Dios. Estaba la Iglesia católica, el Vaticano, tenían el gobierno sobre todos los asuntos que conciernen a Dios. Y por aquellos tiempos, todo esto está en la historia, y yo nada más se los voy a arrojar así. Si ustedes se lo quieren investigar, investiguenlo, se van a dar cuenta que ahí está. No voy a dar un tema de historia, nada más quiero presentar la base de esto. Y este movimiento que inició a través de la vida de Martín Lutero, siendo un monje, él dentro del catolicismo, también habiendo estudiado leyes como abogado, y un hombre con mucha hambre, mucha sed de conocimiento de Dios. Él muestra en su biografía cómo llegó un momento donde Dios se le comenzó a revelar de una manera muy bonita, le abrió el entendimiento. Era una persona que en medio de su sed de querer buscar y aprender de Dios, llegó a hacer sacrificios con su mismo cuerpo, se golpeaba, se lastimaba, queriendo él agradar a Dios. Y en medio de uno de los sacrificios que él estaba haciendo, habla en su biografía de que oyó una voz que le decía: mas el justo por la fe vivirá. Y él esa palabra que viene en Habacuc, creo que es 2:4, cuando él la recibe de parte de Dios, el Espíritu de Dios le muestra que no es por las obras que él estaba haciendo que él se iba a salvar, porque él creía que por lo que él hacía iba a poder encontrar la salvación, pero no, sino que lo que Dios le estaba mostrando es que no era por lo que él hacía, sino es o fue por lo que Dios ya hizo, que él podía adquirir la salvación. Y cuando le dice el justo por la fe vivirá, es que él tenía que poner su confianza solamente en aquel que es el único que puede dar la salvación, que es nuestro Señor Jesucristo. Él logró entender, el entendimiento se le abrió, inmediatamente comenzó el Espíritu de Dios a mostrarle la verdad de la palabra. Se metió a estudiar y estudiar y estudiar, y Dios le comenzó a dar revelación de lo ya escrito, y él comenzó a descubrir que parte de las prácticas que se estaban llevando a cabo en aquel tiempo, ya que la Iglesia católica romana era la que tenía en sí todo el poder, toda la potestad de ellos, calificar o darle la potestad a quien sí podía interpretar la palabra y quien no podía interpretarla. Realmente ellos eran los que decían tú sí, tú no, y ellos lo hacían de manera a su conveniencia. Aún muchos de ellos sin ni siquiera abrir la Biblia, ya que los escritos de la Biblia, se conoce una etapa de la historia como el tiempo del oscurantismo, donde estaba prácticamente sellada la palabra, no dejaban que nadie tuviera acceso a ella. Pero ellos, como parte de ese gobierno, él comenzó en su inquietud a estudiar, y se dio cuenta que se estaban haciendo cosas que no eran del agrado de Dios. Y en medio de esas cosas que estaban haciendo que no eran del agrado de Dios, él comenzó a hacer un análisis fuerte, minucioso, de la teología del catolicismo en aquel tiempo. Y entonces Dios le comenzó a mostrar
diferentes cosas que se estaban haciendo ahí, que estaban en contra de la palabra de Dios. Y entonces, en medio de su protesta, de ahí viene el nombre para nosotros los cristianos de protestantes, en medio de su protesta, en medio de su inquietud, en medio de su molestia, de ver todo lo que estaban haciendo con la gente en aquel tiempo, quitando la verdad de la salvación de Dios y poniendo cosas que iban en contra de la palabra de Dios, él, enojado, enaldecido en su corazón, comenzó a hacer este análisis, y ahí se conoce como las 95 tesis de Martín Lutero. En la capilla de Wittenberg, él narra su historia, como él en alguna ocasión, sin que se dieran cuenta, fue y en esa capilla clavó, en las puertas de esa capilla clavó esa tesis que él hizo, la puso ahí, y en esa tesis, él, en ese estudio que hizo, le ponía a todos estos hombres que estaban pervirtiendo el evangelio de Dios, les ponía qué es lo que la Biblia dice y qué es lo que ellos estaban enseñando, y esto está ahí registrado en la historia, hermanos. Entonces, a raíz de esto comenzó a haber una reforma muy fuerte, de tal manera que incluso ya no lo pudieron detener. Bueno, pues Dios estaba detrás de todo esto, y comenzó a propagarse, se comenzó a propagar la protesta de él, este análisis que comenzaron a hacer otros hombres que se unieron a él, y empezó a surgir una situación en la cual el Vaticano levantó un grupo que eran como policías de ellos, llamados los inquisidores. Era una policía que les llamaban los inquisidores, y ellos se encargaban de ir a perseguir a la gente que hablaba cualquier cosa que estuviera en contra de ese gobierno, en contra de sus creencias. Los correteaban, los agarraban, los arrestaban, de ahí a muchos de ellos los mataban, a otros les daban la oportunidad de que ellos se retractaran de lo que estaban diciendo, y les daban la oportunidad de dejarlos en vida, y muchos sí se llegaron a retractar. Dentro de la historia tú vas a descubrir hombres incluso muy famosos, como Galileo Galilei, que en su momento él fue uno de los primeros que dijo que la tierra era redonda, y por haber hecho esa declaración a él lo sometieron a un juicio, en el cual sí lograron hacer que se retractara de lo que había dicho, porque según el Vaticano, eso que estaba diciendo él era una herejía, y entonces lo forzaron de tal manera que, en contra de su vida, lo forzaron de tal manera que él tuvo que retractarse. Y a pesar de que se retractó, bueno, pues siempre mantuvo su postura, pero sí lo hicieron que se retractara. Entonces, todo esto es parte de lo que enseña la historia, hermanos, en relación a lo que sucedió en aquel tiempo, en los años 1517, por ahí, que es cuando Martín Lutero toma esa tesis, la pone fuera de la capilla de Wittenberg, y ahí comienza, Wittenberg se llama, ahí comienza una situación de revolución prácticamente interna, y una persecución muy fuerte en contra de todas aquellas personas que se le comenzaron a unir, porque ya para esto personas que estaban encargadas de ciertas capillas se empezaron a dar cuenta que era verdad lo que Martín Lutero estaba diciendo, porque dentro de ello estaban tratando de extorsionar a la gente con dinero, vendiéndoles las famosas indulgencias. Las indulgencias era un certificado que a la gente le vendían a cambio de dinero, para decirles que si llegaban a morir no tenían necesidad ni siquiera pasar por el purgatorio y podían salir directamente al cielo, o también poder pagar una indulgencia por sus familiares que llegaban a morir, y para que sus familiares no quedaran mucho tiempo en el purgatorio, pudieran salir rápidamente de ese lugar. Entonces compraban la indulgencia e inmediatamente aquella alma de aquel familiar lo sacaban del purgatorio. Todo esto, te lo vuelvo a repetir, está ahí en la historia. Si tú eres una persona que te interesa en los asuntos de Dios, todo esto lo puedes encontrar ahí. Y detrás de todo esto, entonces, surgen 5 principios que son los que vamos a estar estudiando durante estas semanas, que están ahí en la historia, que tuvieron que proponer y los tuvieron que empujar tan fuertemente para que pudiera cesar todo tipo de pensamiento en contra de los asuntos de Dios. Entonces, dentro de esto, una de las cosas que se comenzó a hacer dentro de estos principios fue de que establecieron unas bases muy sólidas para que todo ser humano, que incluso hasta el día de hoy sigue teniendo efecto. Lógicamente hay lugares donde no les importa, donde no quieren que la gente aprenda la palabra de Dios, y el interés detrás de esto, que a veces es a propósito, que a veces es adrede, es que la gente no sepa lo que la Biblia dice, y les conviene más tenerlos así sin conocimiento, para que de esa manera entonces
puedan hasta cierto punto manipularnos y puedan hacer con ellos lo que a ellos se les dé su gana, y en muchos lugares lo han logrado. Pero dentro de estos principios, el primer principio que vamos a aprender en este día es uno de los principios más importantes en relación a todo el asunto que tiene que ver con los asuntos de Dios, la teología, con los asuntos de Dios. Y para poder nosotros, para que nosotros podamos crecer saludablemente, para que nosotros podamos conocer cada día más a Dios, el primer principio, esto está dentro de 5 solas que se conocen así dentro de la historia, y la primer sola es sola la Escritura, o solo la Escritura. Y esa era una de las bases que ellos plantaron. Cuando empezó a haber toda esta situación, ellos se sometían incluso a discutir sus puntos de vista, pero la manera en cómo los iban a discutir era por medio de lo que decía la Biblia, no lo que decía el Vaticano, no lo que decía el Papa, no lo que decía el clérigo, no lo que decían los concilios, no lo que decían las personas sabias de aquel tiempo, sino lo que decía la palabra de Dios. Ellos solamente se sentaban y lo primero que ellos hacían es: vamos a debatir, vamos a discutir, pero vamos a hablar de lo que aquí está escrito, no de lo que tú dices, no de lo que dice tu concilio, no de lo que dice fulano de tal, no de lo que dicen los líderes, no lo que dice el Papa, que para ellos es la autoridad suprema, considerado el vicario de Cristo. No nos importa lo que el Papa diga, a nosotros nos importa lo que la palabra de Dios dice, y eso es lo único que nosotros vamos a obedecer, y es lo único que vamos a tomar en cuenta. De ahí en adelante no queremos saber nada más. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, la Iglesia Católica se basa mucho por medio de tradiciones, por medio de costumbres, y no nada más ellos, sino también aún dentro de la misma Iglesia cristiana, ese tipo de cosas. Si nosotros no tenemos cuidado, podemos comenzar a practicar cosas que van en contra de la palabra de Dios. Entonces, el primer principio que vamos a aprender en esta tarde, hermanos, la importancia de tener la palabra de Dios por encima de cualquier cosa. Y quiero que sepas esto, hasta por encima de mí como pastor, si es que yo digo o hago algo que esté en contra de lo que dice la palabra de Dios. En medio de la preparación que en su momento tuve la oportunidad de tener como pastor, una de las cosas que nos enseñaron a nosotros es que dentro de lo que es la iglesia de Cristo, hermano, no se puede arreglar ningún asunto por medio de yo creo, yo pienso, sería mejor de esta manera. No es por eso, sino es por lo que la palabra de Dios dice. Y cuando una persona tiene ganas de conocer de Dios, no va a ir a andar preguntándole a la gente que desconoce lo que dice la palabra de Dios. No le va a ir a preguntar a una persona acerca de asuntos de Dios. Si quiere conocer de Dios, esa persona tiene que comenzar a querer leer la palabra de Dios. Porque mientras que esa persona no quiera leer lo que dice la palabra de Dios, siempre se va a mantener en el desconocimiento de los asuntos de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener como regla número 1, como principio fundamental y rudimental, tenemos que tener como base, esta es la base, este es el cimiento de la vida de todo cristiano. ¿Qué dice la palabra de Dios? Esto es lo que tú y yo tenemos que obedecer. De ahí en adelante, nada más, hermano, nada más. Entonces, cuando nosotros estamos dándonos a la tarea de poner atención a lo que vamos aprendiendo, poner en práctica lo que vamos aprendiendo, vamos a tener una vida sólida, una vida basada y fundamentada en lo que solo dice la palabra de Dios. Entonces, principio número 1, solo la Escritura. Solo la Escritura. No te dejes llevar que porque de repente llegaron a tu casa y te dijeron: mira, lee este librito, este libro es muy bueno, este libro te va a instruir. Tú sabes, los atalayas, normalmente ellos siempre andan con sus libritos, el libro del atalaya, y tocan la puerta de los vecinos, la puerta de tu casa, y luego te dicen: mira, ¿quieres saber lo que va a suceder en los últimos tiempos? Lee esto. Cuando ellos se encuentran con alguna persona que sabe lo que dice la palabra de Dios y le dice uno: mira, deja tu librito a un lado y vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Sí, porque lo que tú vienes enseñando son cosas que van en contra de lo que dice la palabra de Dios. En alguna ocasión, viendo a una de estas personas que pues se dedican a ir a tocar las puertas, que no tiene nada de malo, no tiene nada de malo tocar las puertas para hablar de Dios, siempre y cuando lo hagamos de la manera correcta. Pero esta persona le estaba hablando a un conocido de nosotros, y nosotros sabemos qué es lo que ellos enseñan. Para ellos, por ejemplo, Jesucristo no es Dios. Y como Jesús para ellos no es Dios, así es como le hablan a la gente, ¿no? Primero
agarran a Jesús, así como el pescador, lo ponen de carnada en su anzuelo, avientan el ganchito, y entonces, como saben que muchos de nosotros los hispanos, aún la gente que es católica, saben que Jesucristo es Dios, tienen que entrar por un lado, y la manera en cómo entran, ir a Jesucristo es el Salvador, Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo es esto, Jesucristo es aquello, y siempre usan a Jesús. Pero cuando ya viene el momento de que los empiezan a meter y los empiezan a empapar más y más del conocimiento que ellos imparten, entonces lentamente les comienzan a enseñar, según ellos, por medio de la Escritura, que Jesucristo no es Dios, que Jesucristo es un hombre, que Jesucristo nada más fue el Hijo de Dios, fue creado, fue engendrado, fue un ser que tuvo un propósito en la tierra, de igual manera como nosotros tuvimos un propósito en la tierra, pero Jesucristo no es Dios. Y entonces cuando ya está la gente adentrada en medio de ese tipo de pensamiento, en ese tipo de sectas que son consideradas sectas, entonces ya llega el momento donde ya no les es tan difícil seguir cambiando su manera de pensar, porque ya lograron a través de un trabajo minucioso cambiar su forma de pensar, tienen su propia Biblia, tienen sus propias revistas, y entonces lo que hacen es que la gente solamente debe de poner atención en lo que enseñan esas revistas y lo que enseña esa Biblia. Y cuando ellos de repente se encuentran, por ejemplo, con una Biblia donde no está manipulada ni borrada, como en el caso de lo que ellos han hecho a través de esa Biblia, entonces dicen: es que esa no está bien, porque los nombres o los lugares donde la Biblia habla de que Jesucristo es Dios, ellos lo han borrado de aquí. Cuando el creyente, hermano, no se está cimentando en la palabra de Dios, su vida va a ser muy fácil de poderla mover, sí, de poderla llevar a través de cualquier corriente de aire, a través de cualquier modalidad, incluso que pueda entrar en medio de nosotros, la iglesia cristiana. Tú sabes que eso llega a pasar con gente que de repente se mueven muy fácil de su manera de pensar. El apóstol Pablo tuvo un problema muy serio en la iglesia de Galacia. Cuando el apóstol Pablo empezó a predicar allá el evangelio en la ciudad de Galacia, empezó a predicar a través de la fe en Jesucristo por medio de la gracia. Y entonces todas las personas que eran parte de esa iglesia conocieron a Jesús por medio de la fe en la gracia de Él. ¿Qué es la gracia de Dios? Lo que Dios nos da sin nosotros merecerlos. En aquel tiempo la gente tenía el conocimiento o la idea de que si no hacían esta obra o esta otra obra o las obras que la ley mandaba, entonces ellos no podían tener acceso a la vida, a la salvación, a la vida eterna. Entonces cuando Pablo llega para allá y les hace ver que la salvación es gratuita, que la salvación es por gracia, que la salvación hay una forma fácil de poderla recibir poniendo su fe, su confianza en Jesucristo, mucha de esa gente recibe a Jesucristo. Pero de repente Pablo, andando en sus viajes misioneros, se entera de que se han metido algunos falsos maestros en medio de la iglesia y comenzaron a cambiar su manera de pensar, hermano. Y en esto nosotros, como cristianos, tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que afirmarnos, ¿sí? Tenemos que afirmarnos y no dejarnos llevar por cualquier cosa que escuchemos. Hay que darnos a la tarea de corroborarlo, hay que ver si verdaderamente la palabra de Dios dice eso. Pero esto pasó en la iglesia de Galacia. Y entonces cuando el apóstol Pablo se entera, les manda esta carta, que es la carta a los Gálatas, y en el capítulo 1, versículo 6, vean para allá por favor. Dice Pablo, fíjense las palabras, dice él: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir, ¿un qué, hermano? Un evangelio diferente. Un evangelio diferente. ¿Qué era el evangelio? Las buenas nuevas de salvación. Estoy maravillado, estoy estupefacto, estoy sorprendido de que tan pronto se hayan alejado de aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Les dice: no que haya otro, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y fíjate esta advertencia, hermano. Les dice: mas si aún nosotros, que eran los apóstoles en aquel tiempo, dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Eso es lo que significa anatema. Sea maldito, es lo que le está diciendo Pablo a los hermanos de Galacia.
Y dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y luego les dice: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y entonces los reprende, los regaña, porque él ya estaba empezando una obra que el Espíritu Santo estaba haciendo a través de su vida, del apóstol Pablo. Se va de ese lugar y luego se entera de que los hermanos vuelven otra vez a las obras de la ley y empiezan a tomar una idea de que tengo que hacer esto otro, porque si no, entonces no me voy a salvar. Y empiezan a apartarse de la gracia de Dios para seguir un evangelio de obras, un evangelio en el cual ahora ellos creían que tenían que ganarse las cosas por méritos propios, la salvación por mérito propio. Les hicieron creer que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario no fue suficiente, que ellos tenían que salvarse por su propia fuerza, por sus propias obras, por su propio intelecto, por su propia sabiduría. Y entonces llega el momento donde Pablo le dice: estoy maravillado de que se hayan alejado del que os llamó para seguir un evangelio diferente. Entonces, esto es una de las cosas que llega a pasar, hermano, cuando el creyente no se está cimentando en la palabra de Dios. Hay muchas cosas de repente circulando en medio del mundo cristiano, hermano, que son atractivas al oído, ¿sí? Cosas, por ejemplo, mucha gente quiere buscar de Dios, no quiere pagar el precio de esperar. A veces, ¿qué quisiéramos nosotros, hermano? Que cuando levantamos nuestra voz y le pidamos a Dios algo, nos contestara casi tronándole los dedos: Señor, hazlo, porque dice tu palabra que tú lo tienes que hacer. Y entonces Dios no contesta, pero de repente surge por allá un gurú, surge un brujo, alguien que está metido en el ocultismo y te dice: mira, yo conozco a fulano de tal, tiene una unción tremenda, te voy a llevar con él y vas a ver cómo te va a ayudar. Y tú lo que necesitas es una liberación, tú lo que necesitas es esto, tú lo que necesitas aquello. Y la gente, como no quiere pagar el precio, quiere soluciones rápidas. Estamos viviendo la era de las cosas que se obtienen con rapidez, en sentido de las cosas seculares, y creemos que Dios está sujeto a estar compitiendo con el mundo y que también Dios nos tiene que contestar inmediatamente. Como hoy en día queremos hablar de aquí al otro lado del mundo, y porque en cuestión de segundos podemos comunicarnos con la gente allá, o queremos una comida y en cuestión de minutos la tenemos preparada y queremos algo y rápido lo podemos obtener, pensamos que Dios está obligado a tener que competir con el mundo. Pero, hermano, Dios tiene sus modelos, tiene sus formas de trabajar y Él no las ha cambiado. El Dios de ayer es el mismo Dios de hoy, de mañana y por los siglos, hermano. Dios no ha cambiado sus maneras, Él sigue haciendo lo mismo. Aunque el mundo se presente como una corriente embravecida y trate de arrastrarnos a través de la forma en cómo se mueve, queriendo las cosas rápido, Dios, hermano, tiene sus tiempos para todo. En el libro de Eclesiastés dice que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo y tiene su hora. Y también ahí dice que todo Dios lo hizo hermoso en su tiempo, hermano. Si tú y yo aprendemos a confiar en Dios, vamos a esperar. Eso es parte de la fe. La fe es la certeza de lo que esperas, la convicción de lo que no ves. Y cuando tú tienes fe, esperas, ¿sí? Y sabes que va a llegar. Y va a haber una convicción de aquello que no ves, pero sabes que va a llegar. Entonces, tenemos que afirmarnos, hermano, fuertemente a través de la palabra de Dios. Los reformadores, hermano, afirmaban. Cuando hablo de los reformadores, estamos hablando dentro de ellos Martín Lutero, Juan Knox, que era otro de los que estaban ahí. Había varios de ellos, dentro de ellos Juan Calvino, Jacobo Arminio, hombres que empezó Dios a levantar y que llegaron a un punto de estar convencidos de que todo lo que se quiera creer o saber de Dios tiene que estar basado solo en la palabra de Dios, hermano. No es lo que el Papa dice. Tú sabes que el Papa, como suprema autoridad dentro de este gobierno, si él mañana se le pega la gana y se levanta y manda una orden para que se respete en todas las iglesias que son parte de la sede del Vaticano, inmediatamente esa orden la tienen que respetar todos, porque si no la respetan, entonces están en contra de la autoridad suprema. No es lo que el Papa diga,
no es lo que la iglesia en sí diga, no es lo que la tradición diga, no es lo que los concilios digan, sino es lo que la palabra de Dios dice, hermano. Lo que la palabra de Dios dice. Fíjate lo que dice 2 de Timoteo 3:16. ¿Cuántos creen, hermano, que la palabra de Dios no es anticuada? ¿Qué significa que no es anticuada? No está pasada de moda como mucha gente la cree. Sí, mucha gente que tiene la idea de que incluso, hermano, dentro de los movimientos que hoy en día está habiendo, con una influencia de lo que se conoce como la metafísica, la nueva era, que son movimientos del anticristo, a la gente en muchas iglesias le están haciendo creer que hay cosas nuevas que Dios está dando, y que busquen lo nuevo de Dios, le dicen a la gente. Hay nuevas revelaciones, hay nuevas cosas que Dios está dando. Y la iglesia, y se atreven a aventar este tipo de dardos en contra de la iglesia. Le dicen, la iglesia cristiana es una iglesia retrógrada, una iglesia religiosa, una iglesia anticuada, una iglesia que no manifiesta el poder de Dios porque no están recibiendo lo nuevo de Dios. Y quiero que sepas una cosa, hermano, la palabra de Dios ha permanecido desde la eternidad. La palabra de Dios es Jesucristo mismo. Él fue el que dijo que Él era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo es Dios, hermano. La palabra de Dios es Cristo mismo. La palabra de Dios no se ha envejecido, sigue siendo la misma. Amén. No es un libro anticuado, aunque ya tiene milenios, más de 3,500 años tiene esta escritura. Por medio de esta escritura, las conciencias de todos los seres humanos de todos los tiempos se han regido por ello. Todos los seres humanos se rigen por medio de esta. Aún la gente que no cree en Dios y que no quiere abrazar lo que este libro dice, va a llegar un día donde ya estén a punto de partir de esa tierra, donde el temor de Dios se los va a invadir de tal manera que van a comenzar a experimentar que verdaderamente lo que dice este libro es verdad. Mira, mucha de la gente que no conoce del Señor y que no ha querido hacer el esfuerzo para obedecer lo que el libro de la Biblia dice, en sus últimos momentos de vida comienzan a morir con mucho temor, con mucha tristeza, con mucha confusión, porque no saben, o más bien se empiezan a sentir cerca de Dios. Una de las cosas que la Biblia dice, que mientras que estamos en este cuerpo estamos ausentes de Dios, pero cuando estamos presentes en el cuerpo estamos ausentes de Dios. Y cuando estamos ausentes del cuerpo, ya estamos en la presencia de Dios. Todos, dice la palabra de Dios, de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Tarde o temprano, todo ser humano se va a dar cuenta que lo que este libro dice es la verdad. Mucha gente que no conoce lo que dice este libro, sin darse cuenta, practican cosas que vienen en este libro. ¿Sabes por qué? Porque Dios en todos los corazones ha establecido su palabra, y eso es lo que conocemos como parte del trabajo o la función de la conciencia. Dice en el libro de Romanos, miren rápidamente, vayan para ver esto. Bueno, 2 de Timoteo 3:16. ¿Qué dice ese pasaje, hermanos? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Amén. Toda la palabra es inspirada por Dios. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 2 versículo 14, para que te des cuenta cómo aún la gente que no quiere nada con este libro. Sabes que mucha gente dice, es que este libro es para manipular mentes débiles, este libro es para gente que ya está a punto de morir, aquellas personas que ya se cansaron de pecar. Dice, ¿no te has dado cuenta que en las iglesias siempre hay gente que da su testimonio, que dice, es que yo era un borracho, es que yo era un drogadicto, es que yo era esto, vivía en depresión, vivía enfermo, vivía esto, y ese es el tipo de personas que están ahí? No, están mal, porque incluso aquí vemos niños, vemos adolescentes, vemos jóvenes. No es para esas personas. Llega el momento donde buscan de Dios porque saben, su misma conciencia les hace saber que el único que los va a poder ayudar es Dios. Y entonces llega el momento donde buscamos de Dios y le pedimos que nos ayude. Pero en la iglesia no nada más hay de ese tipo de gente. Hay gente que ni siquiera anduvo en caminos de malos.
Dice en el Salmo número 1: bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Entonces hay gente que no necesariamente vivió haciendo maldad en el mundo y están dentro de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque reconocieron que hay un Dios vivo, que hay un Dios que vino a salvarnos, y llegó el momento donde ese Dios se reveló a su vida. Romanos capítulo 2 versículo 14. Vean esto, por favor, hermanos. Dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley, fíjate, no tienen ley, ¿a qué ley se refiere? A la ley de Dios o a la palabra de Dios. Hacen por naturaleza lo que es de la ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Versículo 15: mostrando la obra de la ley escrita, ¿dónde? En sus corazones, dando testimonios su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. La conciencia de uno a las gentes que no conocen de Dios. Hay mucha gente que no conoce de Dios, hermano, y tú te das cuenta cómo viven intranquilos, no tienen paz. ¿Sabes por qué? Porque su conciencia los está acusando. ¿Pero qué es eso que los acusa? Es la misma palabra de Dios escrita en el corazón de la gente, que no les deja tener la paz que ellos necesitan. Cuando tú y yo venimos a Cristo, nos ponemos en paz con Dios, y ahora su palabra ya no nos acusa, sino al contrario, nos lleva para arrepentirnos, nos lleva para buscar el favor de Dios, nos lleva para poder seguir avanzando en nuestra vida espiritual. Entonces la palabra de Dios, hermano, está vigente. En el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12, la palabra de Dios tiene una función sobre la vida de la gente que abarca 3 áreas de nosotros los seres humanos. Todos los seres humanos somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces la palabra de Dios, hermanos, ministra esas áreas. Mira, hay personas que tan solo con oír la palabra de Dios, nada más con oír la palabra de Dios, su cuerpo ha quedado sano. Con oír la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene ese poder de sanar a la gente, ¿sí? Y hay mucha gente que con nada más oír la palabra de Dios se han entregado a Dios, y la palabra ha hecho ese efecto que produce, que trae sanidad, y han quedado sanos. Hay personas que con oír la palabra de Dios, Dios les ha sanado el alma, porque también la palabra de Dios se va hasta el alma, ¿sí? Y el espíritu. En el libro de Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y ¿qué más? Y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tiene ese poder, hermano, para penetrar hasta partir el alma. La palabra de Dios es viva, hermano. Mucha gente cuando oye la palabra, incluso todavía durante la semana, se acuerda y la trae ahí en su corazón, y está la palabra de Dios haciendo su función en medio de nuestro corazón. La palabra de Dios purifica nuestro corazón. La palabra de Dios cambia nuestra manera de pensar. Tiene tanto poder la palabra de Dios. Por eso es que para estos hombres reformadores, hermano, fue muy importante la palabra de Dios, porque cuando la palabra de Dios se quita del corazón de la gente, esas personas no van a crecer sanamente, no van a crecer saludable. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios se está sacando de sus corazones. Entonces la palabra de Dios, hermano, ministra el cuerpo, ministra el alma, ministra el espíritu del hombre. Y cuando uno la está escuchando, esa palabra está haciendo una función dentro de nosotros. Eficaz es que da energía. Eficaz es que cuando se arroja sobre nuestro corazón la palabra de Dios, hermano, comienza a fortalecernos, nos da energía, nos ayuda, nos da fuerza. Eso es lo que hace la palabra de Dios cuando tú y yo la estamos recibiendo. Da la vida de nuestro Dios. Entonces, por esa razón es que para estos hombres que comenzaron a atacar fuertemente aquellos comportamientos que se estaban teniendo en aquel tiempo, dijeron: quiten todo eso de en medio y solamente sea la Biblia. Solamente la Biblia. No necesitamos ningún otro libro, no necesitamos ningún otro orden, no necesitamos lo que diga un concilio, no necesitamos lo que diga la iglesia. Nosotros lo que necesitamos es solamente lo que dice la Biblia.
y por eso se conoce como solo la Escritura. Y así eran de radicales, hermano. Entonces para ellos no dejaban, y eso es lo correcto, no dejaban que ninguna otra cosa entrara en medio de ellos como una nueva orden hasta cierto punto de reformadores. No dejaban que nada tratara de venir a interponerse en el pensamiento que Dios había puesto sobre su corazón, de que para ellos poder caminar como Dios quería y poder guardar lo que Dios quería, solamente tenían que ir y asomarse a la palabra de Dios, solamente la Escritura. De hecho, la Escritura es suficiente para nosotros, hermano. Jesucristo decía: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando tú y yo nos exponemos a la palabra de Dios, hermano, eso es suficiente para que tú y yo sigamos creciendo. Esto es como el cerebro de una computadora, que cuando tú te metes y empiezas a navegar por donde quiera, le instalas cualquier programa. Esa computadora, para que pueda responder a ese programa al cual tú quieres trabajar, lógicamente lo tienes que instalar. Y para que pueda responder y hacer el trabajo que tiene que hacer ese programa, no lo va a hacer automáticamente, nada más porque tú te le quedes viendo. Lo va a hacer porque tú has estado preparándote para poder tener el conocimiento de cómo ese programa se trabaja. Y entonces, una vez que adquieres ese conocimiento, te das cuenta que ahora sí puedes hacer de todo dentro de ese programa. Mientras, nada más lo vas a estar viendo. Por muy sofisticado que esté el programa, por muy avanzado, si tú y yo no nos damos a la tarea de estudiar cómo manejar ese programa, hasta ahí se quedó nuestro conocimiento. Eso es lo que llega a pasar con muchos de los aparatos electrónicos hoy en día, que son sumamente sofisticados. La gente, los que los crean, le ponen ahora de todo, pero nada más para seguir incitando aquellos deseos, aquellas necesidades que el hombre tiene en su alma, y que trata de satisfacerlo a través de lo que sea, de la manera que sea. Y entonces hay gente que tiene una buena televisión en su casa todavía, apenas tiene un año, ya salió la nueva, y dicen: quiero la nueva. ¿Y por qué? Pura vanidad, pura necesidad que hay en su alma, que no quiere reconocer. Y ahí está la televisión, está todavía en muy buenas condiciones, pero ya quieren la nueva y compran la nueva. Ni siquiera saben cómo se maneja el sistema, y ni siquiera se dan a la tarea de ver, bueno, qué más cosas hace mi televisión. Pero con tal de tener la televisión, el teléfono, lo que sea, ahí lo agarran. El problema de esto es que a veces eso lo hacen también con la Biblia. Ahí está, aquí está la palabra de Dios, aquí está, aquí este es un tesoro, hermano. Es un tesoro. Pero ¿cómo lo vamos nosotros a poner en práctica, o cómo vamos a descubrir los tesoros que hay ahí para poderlos extraer y ponerlos en práctica en nuestra vida, y para que nosotros podamos aprender a vivir solo por la Escritura, hermano? Solo por la Escritura. Que este es uno de los principios importantes de que debe tener cualquier cristiano, hermano. Cualquier cristiano que vuelva su corazón hacia la Escritura va a ser un cristiano, hermano, que Dios lo va a bendecir mucho. ¿Sabes por qué? Porque está tomando en cuenta el consejo de nuestro Dios. Está tomándolo en cuenta para ponerlo en práctica. No lo está tomando en cuenta para aprenderlo, sino para ponerlo en práctica. Amén. Juan 5:39. Esto lo dijo Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros queremos conocer cada día más y más a Dios? ¿Cuántos, hermano? Gloria a Dios. Bueno, este es un consejo que Jesucristo le dio esto se lo dio Jesucristo a unos hombres que eran parte de los fariseos y escribas en aquel tiempo, que lo atacaban continuamente y lo estaban ataque y ataque. Y ahí va con un grupo de discípulos también. En el 5:39 les dice Jesús a estos hombres, ¿ya están ahí? Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan ¿qué? Testimonio de mí. Y escudriñar, ¿qué significa, hermano? Es esculcar, es escarbar, ¿sí? Es investigar de manera minuciosa, de seguirle dando. Escudriñenla, porque ahí está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Porque tú sabías que toda la Biblia, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, toda la Biblia
en alguna parte de los libros habla de Jesucristo. ¿Sabías eso? Toda la escritura, todos los libros de la Biblia hablan de Jesús. En algunos de manera literal, en otros de manera simbólica, en otros de manera alegórica, pero toda la escritura habla de Jesucristo. En la Biblia encontramos por todos lados la persona de nuestro Señor Jesucristo. Proverbios capítulo 2. Entonces, solo la escritura, hermano, debe de ser tomada en cuenta para nosotros los creyentes. Amén. ¿Ya llegaron ahí? Fíjate lo que dice Dios en su palabra. Ahora, esta es la palabra de Dios, amén. No es mi palabra, escucha esto. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, escucha esto, hermano. Si como a la plata la buscares y la escudriñares, ¿como qué? Como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan como rectamente. Él es que guarda, él es el que guarda las verdades, las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Solo la palabra de Dios, hermano, puede hacer esto. La Biblia, hermano, es un libro, no es un libro antiguo. Este libro sigue siendo todavía y va a seguir permanente hasta la eternidad. Jesucristo dijo: el cielo y la tierra van a pasar, mis palabras no pasarán. Este libro, hermano, ha durado milenios ahí preservándose. Dios lo ha reservado para ti y para mí, para que por medio de ello, una vez que ya venimos a los caminos de Él, vivamos nuestra vida por medio de lo que dice este libro, hermano. Eso es bien importante. Hay mucha gente, hermano, que mira, practica cosas que no dice la palabra de Dios, pero porque se siente bonito dice, pero es que lo que yo experimento, aunque no diga eso, yo sé que es de Dios. Pero nosotros los creyentes, hermano, fuimos llamados para poder guiar nuestra vida. Este es como un mapa para un viajero. Esta es la brújula que nos va a ir dando el camino, cómo debemos de movernos. Esto es lo que tú y yo necesitamos. Dice el Salmo 119, 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tú y yo lo que necesitamos es poder seguir alimentándonos cada día más y más del conocimiento de la palabra de Dios. Cada vez que tú te sometes a escuchar la palabra, a leer la palabra, hermano, lo que estás haciendo es que estás llenando tu mente, tu memoria de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es infructuosa. La palabra de Dios, hermano, no vuelve vacía. La palabra de Dios siempre va a cumplir el objetivo por el cual Dios te la está dando o Dios me la está dando a mí, hermano. En el libro de Isaías capítulo 55, fíjate esto que dice acá, hermano. Hermano, no hay ninguna persona creyente, capítulo 5, versículo 9. No hay ninguna persona, versículo 8. No hay ninguna persona creyente que pueda sobrevivir sin alimentar su corazón con la palabra de Dios. Ahora, qué bonito es, hermano, cuando llega el momento donde tú y yo como cristianos empezamos a poner atención solamente a lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Solamente lo que dice la palabra de Dios. Porque hoy en día, hermano, hay mucha manipulación dentro de las iglesias. A la gente le hacen hacer cosas que no vienen en la Biblia, hermano. Hemos sabido de casos que de verdad, si los platica uno, a veces da risa, pero da coraje también. Una hermana que conocimos, decía ella que la esposa del pastor se le acercaba, le decía: hermana, ¿usted me ama? Y ella le decía: sí, sí la amo, hermana, regáleme su camisa. Pero antes le aventaba el gancho y pues la hermana, pues para mostrar su amor, le regalaba la camisa o la blusa que traía.
y ya se metían al baño. Dice que le cambiaba su blusa por la de ella y ya se la ponía. Y según ella le estaba demostrando su amor. Y así, cada vez que la veía y le veía algo que le gustaba: hermana, ¿me ama? Sí. Regáleme su bolsa. Sí, hermana. Total, que llegó el momento donde su closet se estaba vaciando. Es lógico, ¿verdad? Y convirtiendo en el closet de la esposa del pastor. Y entonces llegó un momento donde su esposo dice que le compró esa ocasión un vestido muy bonito y la llevó a un evento que tuvieron. Y resulta de que cuando ya se dio cuenta, la esposa ya traía el vestido de la hermana. Y entonces le empezó a reclamar, le dijo: oye, ¿qué está pasando? Ahí fue donde ella le dijo a su esposo: lo que pasa es que la hermana dice que cada vez que me ve algo, dice que si yo la amo, le tengo que dar lo que yo traigo. Y entonces ahorita me llevó y me dijo que si la amaba, y le dije sí, pues me dijo que le diera mi vestido, y por eso se lo di. ¿Y cómo? ¿Y por qué estás haciendo eso? ¿Y desde cuándo lo estás haciendo? No, pues ya le he dado varias cosas. Ahora, hermano, la gente lo hace porque tienen un corazón noble, pero ese tipo de abusos tú no sabes cuántos y cuántos hay dentro de las iglesias. Y por eso mucha gente, que tampoco no es una excusa, porque un día de todas maneras, con esa excusa y sin excusa, un día se va a presentar delante de Dios esa gente. Pero por esa razón, mucha gente prefiere mejor a veces vivir apartados de los caminos de Dios, aunque eso no va a ser una excusa para presentarse delante de Dios el día que lleguen delante de su presencia. Por eso tenemos la palabra de Dios, hermano. Por eso tenemos la escritura, para ver si lo que me están diciendo es verdad, si es así lo que me están diciendo. El apóstol Pablo, hermano, una vez se fue a predicar a una ciudad llamada Berea, y venía de Tesalónica. Allá en Tesalónica estuvo predicando, llega para Berea. Los hermanos de la ciudad de Berea lo invitaban, querían escuchar la palabra de Dios, y los hermanos estaban atentos a lo que Pablo estaba hablando, y estaban atentos de tal manera que salieron en medio de ese servicio. Y después de eso dice que cada día escudriñaban las escrituras para ver si las cosas que Pablo le había dicho eran así, hermano. Y entonces ya veían, decían: no, si es cierto lo que Pablo está diciendo. Y eso lo atesoraban en su corazón. Solo la palabra de Dios es lo único que debe de prevalecer en nuestro corazón, hermano. Nada más que la palabra de Dios. Capítulo 55, versículo 8 del libro de Isaías. ¿Ya están ahí? Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos que los cielos, la tierra, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. La palabra de Dios, hermanos, sí tiene poder. Y cada vez que tú y yo tenemos la oportunidad de escucharla o leerla, está pasando algo dentro de nuestro ser. Está viva. La Biblia, hermano, es un libro vivo, no es un libro, no es una letra muerta. Y cada vez que tú y yo venimos y leemos esta palabra, lo que estamos haciendo, hermano, es comer comida espiritual. Eso es a lo que se refería Jesús. No solo de pan vivirá el hombre. En el libro de Primera de Pedro dice que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Miren, vengan para acá. Capítulo 2, versículo 2 de Primera de Pedro. ¿Ya están ahí, hermanos? ¿Cómo dice? Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué? Crezcáis para salvación. Entonces, solo la palabra de Dios, hermano, para la gente que comienza a caminar y querer conocer los asuntos de Dios,
debe de ser suficiente. Solamente la palabra de Dios. No tienes tú que darle cavidad a tu corazón, a nada que no tengas la seguridad si no está aquí en la palabra de Dios, hermano. No tienes que darle cavidad, porque algo que pasa a través del tiempo, a través de los años, dependiendo la edad que tengamos, si hemos vivido apartados de la palabra de Dios dentro del cristianismo, porque esto pasa tanto en personas que no conocen nada de la palabra. Y sabías que la gente más peligrosa, hermano, no es la gente que no conoce de la palabra de Dios y llega a Cristo, sino la gente que ya tiene mucho tiempo en el cristianismo y no conoce la palabra de Dios. ¿Peligrosa en qué aspecto? Porque mucho de lo que traen en su mente han sido cosas que han agarrado por todo corriente de pensamiento y no saben ni siquiera si esto es lo correcto o no es lo correcto. Entonces puede llegar a un punto, hermano, donde el mismo diablo, a través de sus estratagemas que usa para poder desviar nuestros caminos, ponga palabras en nuestro corazón que no son de Dios. Porque tú sabías que también Satanás tiene la costumbre de usar nuestro razonamiento, de usar nuestra mente para meter cosas que van en contra de la misma palabra de Dios. ¿Sí sabías eso, no? El apóstol Pablo, en el libro de 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3. ¿Ya están ahí? Dice: pues aunque andamos en la carne, o sea, en este cuerpo, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué? De fortalezas. Ahora, ¿esas fortalezas a qué se refiere? Dice: derribando argumentos y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a dónde? A la obediencia a Cristo. Entonces, cualquier creyente, hermano, nosotros como creyentes tenemos que dirigir nuestra vida solamente por la palabra de Dios, hermano. Solamente lo que la palabra de Dios nos enseñe es lo que tú y yo tenemos que dejar entrar en nuestro corazón. La palabra de Dios es la regla inerrante. La palabra de Dios no tiene errores, hermano. Por medio de ella sí podemos tener la seguridad de que si ponemos atención a lo que Dios dice y lo ponemos en práctica, podemos ver cómo no tiene errores. Es infalible. La única palabra que puede ser infalible e inerrable nada más es la de Dios. La palabra del hombre puede llevar errores o puede fallar. La palabra de Dios nunca te va a fallar, hermano. Jamás. Por eso es importante que cualquier consejo, cualquier asunto, cualquier dirección que tú necesites en relación a tu vida para agradar a Dios, ven a la palabra de Dios, hermano. Ven a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que nos va a dar la guía para poder tú y yo caminar y poder vivir una vida, hermano, más sólida. Porque la gente que no pone atención a la palabra son como casas o familias que están construyendo sobre arena. Y cuando empiezan los golpes de los ataques, de las lluvias, de los vientos, de los ríos, y pegan contra esa familia o contra aquella casa, como no está fundada sobre la roca, hermano, se cae, se desborona, se destruye, se arruina. Pero una casa o una familia o una persona que está siendo fundada sobre la roca, son personas, hermano, que van a sentir ríos, vientos, lluvias que les van a pegar y no les va a pasar nada. ¿Sabes por qué? Porque su fundamento, su raíz está sobre la roca. ¿Y quién es esa roca? Jesucristo, hermano. Jesucristo. No se van a dejar mover por las cosas que en un momento dado pasen alrededor de ellos, porque su confianza está solamente en Cristo Jesús, hermano. Amén. Entonces tenemos que estar nosotros atentos siempre a la palabra de Dios, hermano. Cuando tú necesites un consejo, acércate a alguna de las personas que te pueden dar un buen consejo de la palabra de Dios. Hermano, ¿qué puedo hacer con esto, con aquello? Mira, la palabra de Dios dice esto, hermano. Pero es que, pues yo creo que si lo hago de esta, bueno, eso es lo que, entonces tú no quieres un consejo de la palabra de Dios. Tú quieres un consejo
O tú más bien estás buscando un aliado, alguien que piense igual que tú. Pero si tú quieres algo que venga directamente de parte de Dios, ¿de dónde se va a extraer, hermano? De aquí, de la palabra de Dios. Estos hombres de Dios, hermano, por esa razón revolucionaron la época en aquel tiempo. Revolucionaron prácticamente el mundo, de tal manera que gracias a Dios, por medio de haberlos usado en su momento estos hombres, cambiaron toda la cuestión de los asuntos internos dentro de la iglesia, que llegó el momento donde ya no los pudieron detener, porque ellos llevaban por enfrente la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, hermano. Cuando tú agarras este libro y lo comienzas a conocer y lo comienzas a poner en práctica, la Biblia dice: esta es un arma, esta es la espada del Espíritu. Y donde quiera que tú camines, donde quiera que tú vayas, sean ataques de parte del diablo, sean ataques de parte de la gente, sean ataques de parte del mundo, la palabra de Dios es la que tiene que darnos la guianza, hermano. Porque es la única que nos puede dar una guianza firme, sólida, para no desmayar. La palabra de Dios es el alimento que tú y yo necesitamos, hermano. No debemos cambiar la palabra de Dios, hermano. Por mucho que nos lastime, no la cambiemos. Hay asuntos en la Biblia que llegamos a, o errores en la vida que llegamos a cometer, ¿verdad? Entonces, y luego venimos a la palabra de Dios, y cuando la comenzamos a conocer decimos: ah, sí, pero es que yo hice esto por esto. Bueno, independientemente lo que te haya llevado a hacer esto o aquello, si la Biblia dice eso, así es, y no lo podemos cambiar. ¿Sí? Por ejemplo, alguien dice: Dios conoce mi necesidad, por eso es que tuve que robar, por eso es que tuve que hacer esto y tuve que robar. ¿Tú crees que Dios le va a aplaudir a esa persona y va a asociarse con esa persona porque tenía hambre, porque tenía necesidad? No. Dios sigue viendo eso como un robo, y para Dios un robo es algo que está en contra de su palabra, sea de la manera como sea. Nosotros no podemos intentar cambiar lo que dice aquí en su palabra con razonamientos personales, incluso porque se oiga lógico. No tenemos que atrevernos a cambiar si la palabra de Dios dice todo lo contrario. No cambiemos la palabra de Dios, hermano. La psicología, por ejemplo, que esto es una de las cosas que a veces cambia la palabra de Dios. En la psicología la gente normalmente siempre los estudian, les hacen análisis. Por eso es que los psicólogos o los psicólogos seculares, porque realmente esa gente no conoce la Biblia, y al no conocer la Biblia normalmente sus principios están fundados en cosas seculares al nivel de la emoción o del alma. Y cuando una persona va con un psicólogo o un consejero, que esto es algo, si no conoce la palabra, normalmente siempre les va a dar consejería de acuerdo a técnicas que ellos tienen, técnicas terapeutas. Escuchan a la gente y entonces empiezan a hacer un análisis, y normalmente, por ejemplo, niños que sufren y que tienen problemas de personalidad, que tienen problemas de aprendizaje, y que esto es algo cierto porque sí afecta su evolución, sí afecta su aprovechamiento en la escuela. Y entonces de repente el maestro se da cuenta que el niño está bajando grados, que el niño está teniendo este problema o aquel problema, y entonces lo llaman a este niño y le dice: ¿qué es lo que te está pasando? No, pues es que mis papás pelean mucho y esto y aquello. Entonces inmediatamente ese niño lo ponen como una víctima, y tú sabes que ese pensamiento de víctima hasta cierto punto puede ser benigno, pero también a la vez puede ser maligno. Porque cuando se les está alimentando ese pensamiento de víctima, ese muchacho cuando crezca va a crecer con un pensamiento de que fue víctima de sus padres, y cuando haga algo todo el tiempo lo va a llevar en su corazón: es que mi padre, mi madre hizo esto, mi padre hizo esto. Y este muchacho, cuando llegue a ser adulto y se sigue comportando de esa manera, va a comenzar a desviar su camino y nunca se va a hacer responsable de sus actos, siendo que Dios en su palabra dice que el alma que peque, dice que esa morirá. El padre no es culpable del pecado que los hijos hagan, ni los hijos son culpables de los pecados que los padres hagan. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, cuando uno viene a la palabra de Dios, tú te das cuenta que Dios a cada uno de nosotros nos hace responsables por nuestros actos. Desde el primer momento que empezamos a tener o a concebir la maldad,
y ya sabemos lo que es bueno y lo que es malo, lo que hagamos tiene una consecuencia delante de Dios. Ya lo que haya llevado a esa persona se le tiene que enseñar que también él es responsable delante de Dios, y no por el hecho de que esta persona crea que por culpa de sus padres está haciendo esto o esto otro, entonces por eso puede estar justificado delante de Dios. Ante los ojos de Dios, quien hace la maldad, dice la palabra de Dios, que es responsable de lo que está haciendo. Con esto voy a ir casi terminando. Vamos a Ezequiel capítulo 33. La palabra de Dios, hermanos, capítulo 18, perdón. La palabra de Dios, hermanos, es muy importante que tú y yo siempre, en todo momento de nuestra vida, hermano, la tengamos presente. Amén. Si tú y yo nos conducimos por medio de la palabra de Dios, estamos seguros. Estamos seguros, vamos a ver resultados positivos. Capítulo 18 y versículo 1 en adelante. Dice Ezequiel: vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Esos eran refranes que, como hoy en día tenemos nosotros en medio de nuestra sociedad. Por ejemplo, dicen, si algún niño se porta mal y el papá se porta mal, dicen hijo de tigre, pintito. Como diciendo, como es el padre, así también es el papá. O más bien, como es el hijo, así era el papá. Este refrán estaba en medio del pueblo de Israel, que de alguna forma lo tomaban como una excusa para poder decir que por culpa de los padres ellos estaban haciendo esto o aquello. Y le dice el Señor: ¿qué piensan ustedes, los que usan este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí, todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo, el Hijo es mía. El alma que pecare, ¿qué dice? Esa morirá. Porque Dios nos hace responsables a cada uno de nosotros. Entonces la palabra de Dios, hermano, no se debe de cambiar, no se debe de tocar, no se debe de intentar torcer nada más por quererla poner a nuestro favor para poder justificar nuestros errores, hermano, o para poder de alguna manera ver cómo Dios puede estar asociado conmigo en esto que hice, en aquello que hice, y por esta causa fue que me comporté de esta manera. La palabra de Dios no se debe de negociar, hermano. No se debe de intentar cambiar, porque esto va en contra de lo que Dios quiere para el beneficio de nuestra alma. Entonces la Biblia, cuando tú y yo nos damos a la tarea de ir aprendiendo la palabra de Dios y aprendemos a irla interpretando correctamente y aplicando a nuestra vida, hermano, esa vida de ese hijo de Dios, de esa hija de Dios, va a ser una vida muy sólida, porque está poniendo siempre por enfrente la palabra de Dios para agradar a Dios, hermano, y va a ver los resultados de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene mucha efectividad en la vida de la gente, de tal manera, hermano, que ha cambiado sociedades completas, familias completas. Hay mucha gente que no conocía nada absolutamente de la palabra de Dios, vienen al Señor y empiezan a aprender lo que este libro dice, y empiezan a vivir por medio de lo que este libro dice, y su vida comienza a cambiar. Esto ha pasado en toda persona, en toda familia, en toda sociedad, aún en todo medio donde se le ha dado la oportunidad de poder estar por enfrente de cualquier situación. La palabra de Dios siempre han visto resultados positivos, hermano. Así que la vida tuya y mía, lo que necesitamos para poder seguir cambiando, para poder seguir creciendo, hermano, no es los consejos del Comanche o de la doctora Corazón, ni tampoco a ver quién te da una palabra de parte de Dios que no tenga nada que ver con la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Tú y yo lo que necesitamos es esto. Tú puedes venir a alguien y a lo mejor te da una palabra de consuelo, pero es como tomarte un Tylenol nada más para quitarte un poquito el dolor de la cabeza, y sales bien emocionado y dices: ay, ahora sí me siento bien. Pero una vez que pasa, hermano, cuando vienes a la realidad, te das cuenta que todavía está ese vacío, ese problema presente. ¿Por qué razón? Porque estás tratando de conducirte por medio de resultados rápidos
que a veces Dios sí los hace, a veces no, pero tú y yo tenemos que aprender a poner por enfrente la palabra de Dios, hermano. Cuando tú y yo tenemos la palabra de Dios como una regla para nuestras vidas, hermano, va a ser más fácil el poder vivir. Vamos a cometer menos errores de los que incluso en un momento dado podemos llegar a cometer cuando no la tomamos en cuenta. Para estos hombres que trastornaron el mundo, nos damos cuenta que para ellos, hermanos, su mensaje siempre era la palabra de Dios. Siempre era la palabra de Dios. Trastornaban ciudades completas. El apóstol Pablo llegó para allá, para Éfeso. Allá en Éfeso tenían una deidad llamada la diosa Diana. Y cuando llegó para allá y comenzó a predicar la palabra, la gente se estaba convirtiendo al cristianismo. De tal manera que gente que se dedicaba a la magia, a la brujería, llevaban sus libros, hicieron montañas de libros y los quemaron ahí enfrente de todos, y estaban trastornando esa ciudad. Y las personas que se dedicaban al negocio de los templecillos o de las estatuas de esa diosa Diana, al ver que su negocio se veía amenazado y sabían que se iba a ir para abajo su negocio, comenzaron a hacer ahí una revuelta, de tal manera que empezaron a atacar a Pablo, los empezaron a perseguir. Y una de las cosas que decían: estos hombres que han trastornado el mundo entero también ya vinieron a trastornar acá. Porque la palabra de Dios, hermano, trastorna a la gente. Porque es una espada del Espíritu, que cuando viene a nuestras vidas a veces sí nos hace sentir incómodos. A veces la sentimos como martillazos. Jeremías dice: no es mi palabra como martillo que quebranta la piedra. A veces sentimos como que nos está quemando. Hay gente, hermano, que cuando está escuchando la palabra de Dios se enoja. Incluso es tanto su enojo que algunos mejor se prefieren salir. Si ese está loco. O le habla a alguien, le estás hablando a alguien de la palabra de Dios y algunos se ofenden, te dicen de cosas. Hemos tenido, por ejemplo, en las redes, hermano, cuando hemos estado predicando, gente satánica que empieza a poner ahí, quién sabe qué tanta tontería, que alaba a Satanás, que Satanás es Dios, y una serie de tonterías. ¿Sabes por qué? Porque desconocen lo que este libro dice. Pero eso no va a evitar que un día se presenten delante de Dios y le tenga que dar cuentas a Dios, hermano. Cuando tú y yo tenemos la palabra de Dios por enfrente, hermano, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si tú y yo estamos tomando en cuenta a Dios a través de su palabra, que sea esto, solo la palabra de Dios. Tú y yo no necesitamos ningún otro libro para poder sanar nuestra alma, solo la palabra de Dios, hermano. Para poder guiar nuestra vida, solo la palabra de Dios. Para poder tener un consejo, solo la palabra de Dios. ¿Quieres consuelo? La palabra de Dios, hermano. Solo la palabra de Dios es suficiente para el verdadero cristiano. Aquí está todo. ¿Te sientes triste? Métete a los salmos. Lee los salmos en voz alta. ¿Te sientes temeroso? Léelo. Ahí hay salmos que hablan de la protección de Dios. Sientes que tienes necesidad de provisión, lee. Los salmos, hermano, se consideran como un bálsamo para el alma. Que cuando tú y yo estamos en alguna necesidad, vas a los salmos y ahí encuentras lo que tu alma necesita. Si quisieras algo que venga a confortar tu alma, lee la palabra de Dios, hermano. Solo la escritura es lo único que tú y yo necesitamos como hijos de Dios, hermano. Solo la escritura. Antes de leer cualquier otra cosa, asegúrate de que estés leyendo la palabra de Dios, hermano. ¿Sí? Y si a las otras cosas o literatura le dedicas 90% de tu tiempo y un 10% a la escritura, cambia ese comportamiento. Dedícale 90% a la palabra y un 10%, ¿sí?, a las otras cosas. Porque lo que tú y yo necesitamos aprender cada día más es de la palabra de Dios. Amén. Para el cristiano verdadero, hermano, solo la palabra es suficiente. Ponte de pie, por favor, hermano. Padre, te damos las gracias en esta tarde.